En Huerto del Rey es nuestro deseo servirte y poder ayudarte en cualquier necesidad en la que te encuentres. Un lugar donde puedes encontrar amor, ayuda, esperanza, perdón, guía y aliento. Deseamos que el siguiente mensaje sea de gran bendición para tu vida. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Se ven bien? Me da mucho gusto poder estar otra vez aquí con ustedes. Tiene, la verdad, poco tiempo para mí que pude compartir. ¿Alguien se acuerda que estuvimos aquí hace no sé cuántas semanas, pero hace poco tiempo compartiendo la palabra? Y hoy quiero compartirles otro nuevo mensaje y que el Señor nos pueda hablar. Quiero, antes de eso, orar, si me pueden acompañar, inclinando su rostro y sobre todo su corazón para pedir al Señor que les hable. Y quiero que sea tu oración, no mi oración, sino que tú le puedas pedir al Señor que Él te hable en este día. Haz tu oración a Él, dile: Señor, háblame. Hoy necesito tu voz, hoy necesito tu instrucción. Hoy quiero crecer, hoy quiero aprender. Hoy quiero, Señor, que tú me confrontes y que tú me ministres. Y Padre, hoy disponemos nuestros corazones para que así sea, para que tú hables a nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, quiero compartirles este mensaje, se llama Claves para la Victoria. Quiero compartir con ustedes 5 claves que encontramos en la palabra y que sin duda son instrucciones que Dios dejó a nuestras vidas para ganar, para vencer. Y la victoria no se refiere solamente a lo que tiene que ver con tu fe, por supuesto que es lo más importante. No solo se refiere a lo que tiene que ver con la vida cristiana, que, vuelvo a decir, es lo más importante en la vida, sin duda. La Biblia dice que de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma. Estamos claros en que nuestra vida espiritual y nuestro caminar con Dios es lo más importante de la vida, pero también Dios ha preparado para nosotros promesas, ha dejado promesas, ha preparado un camino para que andemos. Él tiene un plan para ti y para mí. Él tiene un propósito y en este propósito Él quiere que te vaya bien. Él no nada más quiere que tú tengas vida eterna. Claro que es el regalo máximo que tenemos, la salvación y la vida eterna. Pero tanto en el caminar en nuestra vida mientras Dios nos lleva y nos santifica, como cuando estemos con Él, el Señor quiere que nuestra vida sea de victoria. El Señor nos ha diseñado y nos ha preparado para que seamos cabeza y no para que seamos cola. Y si nosotros tenemos la herencia de Dios como hijos de Abraham, como el pueblo de Dios, nosotros tenemos las promesas de Dios para andar en victoria, para ser cabeza y para no ser cola. Pero bueno, antes de llegar a las 5 claves que les quiero enseñar en este día, quiero ir estableciendo algunos principios que son importantes, como lo que acabo de decir. Un principio es que Dios quiere que seas cabeza y que no seas cola. Dios quiere que estés arriba y no abajo. Dios quiere que te vaya bien. Dios no diseñó la vida para el creyente como una vida en la cual estemos con una humildad mal entendida de sentirnos menos o de hacernos menos. El Señor quiere que te vaya bien. Y no tiene que ver necesariamente ni con la posición social que tú y yo podamos tener o con la preparación académica que podamos tener. Si tú tienes una preparación académica o tú puedes acceder a más preparación, eso es muy bueno, eso es parte de la vida y es necesario. Pero ni siquiera tiene que ver con eso, porque es posible que tú a lo mejor eres contador y la idea es que tú seas un contador que cree en Dios y que camine en victoria y seas el mejor contador porque estás en Dios. Es posible que tú no seas un contador, a lo mejor tú eres un comerciante. Pues tú, ya seas contador o comerciante, no tienes que ser de esos que abusan o de esos que roban o de esos que engañan, sino de esos que son fieles, que son honestos, que dan ejemplo, que dan testimonio y que Dios los bendice. Y si eres médico, tienes que ser el mejor médico. Uno que tenga en mente la guianza de Dios en cada receta, en cada procedimiento. Y así puedo ir repasando todas las profesiones u oficios, y en lo que tú haces, el Señor ha puesto en ti una naturaleza que te permite ganar, que te permite tener victoria. Ahora,
quiero que abran su Biblia. Esto no está en las pantallas ni en mi presentación. Abran Josué capítulo 1. La enseñanza de hoy depende de un solo versículo, pero quiero, por supuesto, gracias, establecer tanto el contexto como, en su caso, la idea general de lo que está aquí pasando con la vida de Josué, y establecer principios que nos pueden llevar a tener victoria en Cristo sin frustrarnos. Y quiero hacerte una pequeña pregunta. Y les quiero pedir que nos movamos en este momento a una posición en cuanto al diálogo que quiero tener contigo, a una posición de verdad, ¿ok? De veracidad, de honestidad. La pregunta es esta: ¿cuántos de ustedes tienen la victoria en todo lo que hacen todos los días, todo el tiempo? La verdad. ¿Alguien acá? Todos los días, todo el tiempo, nunca se enojan, nunca gritan, nunca se cansan, nunca se enferman, nunca, bueno, si alguien vive eso, pues, no tengo problema en que ya esté en el cielo y el Señor venga por él y lo lleve como Enoc o como Elías. Fíjense que la Biblia nos enseña que la fe funciona donde tenemos necesidad. Y el Señor nos ha llamado a que nuestra vida sea en fe. Y la Biblia nos enseña que necesitamos ir de victoria en victoria. ¿Cómo puedes ir de victoria en victoria si no hay pelea? ¿Cómo puedes tener una victoria? Cuando hay una batalla. Si tú no tienes batallas, no puedes tener victorias. Y de repente pensamos que la idea de andar de victoria en victoria es un tema de no tener nunca problemas. Grave error, así no funciona. A veces hemos malentendido que la fe es decir que todo está bien, y solo decir que todo está bien. Pero tú ves en la palabra de Dios momentos donde ocurrieron victorias, incluso con Jesús. Jesús lloró, Jesús se cansaba, Jesús se enojó. Vemos un momento donde Jesús alimenta a 5,000 hombres más sus familias con muy poca comida, y ese día lo que Jesús enseñó fue con los discípulos: señores, ¿con qué les vamos a dar de comer? Y todos empiezan a hacer cuentas. Ahí sale el discípulo que dice: no, pues ni siquiera 200 denarios alcanzarían para un poco de comida, y tratando de ver qué hacemos. Y lo que el Señor trató de establecer ese día fue muchos principios, pero uno de ellos es: mide el tamaño del problema para que conozcas el tamaño del Dios en quien pones tu fe. Y entonces, ya que era evidente que no había manera de alimentar a tantos y que desfallecían porque ya hacía sol, ya era tarde, vamos, no había un Oxxo a 2 calles como acá. ¿Me estás siguiendo? No había dónde. Y entonces el Señor deja ver a sus discípulos el tamaño del problema, y entonces, con la poca comida que había, da gracias y ocurre un milagro. Pero se pudo cuantificar, se pudo medir el tamaño del milagro porque se conocía el tamaño del problema. Y lo que te quiero decir en esta mañana es que es muy normal, es humano que tú y yo tengamos problemas o que tengamos batallas. Cuando te hice esa pregunta, ¿quién de ustedes, voy a hacer la pregunta ahora en el otro sentido, ¿quién de ustedes no obtiene la victoria siempre, cada día? Yo no obtengo la victoria siempre, cada día. Porque hay áreas de mi vida, o hay áreas en las que yo estoy luchando u orando, sobre las cuales a lo mejor empecé a orar hace un año y a lo mejor hasta un año después vi la respuesta. ¿Van conmigo? Y la victoria no es el resultado. La victoria es nuestra fe. Lo que se pone a prueba es nuestra fe. Entonces es posible que tú estés orando por algo o estés batallando con algo y el día de hoy no has visto el resultado de la victoria. El resultado.
Pero si tu fe permanece intacta, si tu fe está firme, tu victoria es tu fe. Porque lo que se pone a prueba es tu fe. ¿Me van siguiendo? Josué capítulo 1, versículo 1 dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad toda la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Y aquí hay un principio que yo quiero que vayamos aprendiendo. ¿Quién fue Josué? ¿Josué era un gran general? ¿Quién fue Josué? Lo dice el versículo 1, al final. ¿Quién fue Josué? Servidor de Moisés. Antes de llegar a las 5 claves que te quiero enseñar el día de hoy, quiero que empecemos con poder estar en la línea de salida para poder vencer. ¿Sí? Porque muchas veces algunos cristianos pretenden alcanzar la victoria, pero no se han puesto en la línea de salida. Si hacemos esto semejante a una carrera. O a veces queremos alcanzar la cima de una montaña en nuestra fe o en nuestra vida, pero no nos hemos puesto en el valle, al pie de la montaña, para poder empezar a caminar y a subir. ¿Me van siguiendo? A veces nos ha bendecido Dios y estamos en lo alto de una victoria y pensamos que el término o la idea de victoria en victoria es que voy a brincar de esta victoria hasta esta otra victoria sin haber descendido al valle donde ocurre la prueba, donde ocurre la pelea. O cuando vivimos la prueba o la batalla, estamos renegando de no estar en esa victoria, pero no estamos viendo que es el camino que Dios ha puesto en nuestras vidas para conquistar una nueva victoria. Entonces, para poder estar en ese valle, tenemos que ser como Josué. No solo siervos, sino siervos fieles. Lo que mantuvo a Josué al pie del cañón, como decimos, para ser siervo de Moisés, que no ha de haber sido fácil. Y para, además de ser siervo de Moisés, después ser el sucesor de Moisés, fue su fidelidad. La lealtad de Josué lo puso como alguien elegible para empezar el camino hacia esta victoria que Dios iba a dar al pueblo de Israel. ¿Me están siguiendo? Porque eran millones de personas. Y había muchos que ya eran los líderes del pueblo. Moisés tenía una estructura de gente que dirigía a centenas y a millares y tenía gente que eran líderes del pueblo de Israel. Pero Dios no escogió a uno de esos líderes, Dios escogió a un siervo fiel. Primer principio, para antes de las claves de la victoria, para estar en la línea de salida, ser fieles. Y como dice ahí la palabra, versículo 6 que estábamos leyendo, porque tú repartirás a este pueblo. Ahí puse énfasis en estas dos palabras, porque tú. La batalla es del Señor, la victoria es del Señor, pero el que tiene que hacer las cosas eres tú. Si quieres una victoria en tu familia, es tu trabajo. Con la ayuda de Dios, con la victoria de Dios, pero es tu trabajo. Si quieres bendición en tu trabajo, es tu trabajo. Si quieres vencer en áreas de tu vida, lograr buenos hábitos o vencer vicios o ser libre de pecado, el Señor es el que nos da la libertad, pero hay algo que tienes que hacer tú. ¿Vamos bien? Dios
le dijo a Josué, vamos a seguir leyendo, vayan a su Biblia, versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, y no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendan. ¿Ok? ¿A quién le está diciendo que se esfuerce? A Josué. ¿A quién le dice que sea valiente? A Josué. Entonces, antes de las claves, antes de estar en la línea de salida, número 1, ser fieles. Número 2, asumir que soy yo el que va a pelear esa batalla. Soy yo el que va a correr esa carrera. Pablo decía, yo no corro como a la aventura, yo corro para obtener el premio, yo no peleo golpeando al aire. ¿Sí? Segundo principio es que eres tú, te toca. Tercer principio, estoy diciendo como los previos, ¿ok? Como, ¿sabes qué? Sin esto, las 5 claves que te voy a dar no funcionan. Ok. Tercero, la palabra de Dios es la guía. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Mira, las 5 claves que te quiero enseñar, si no son llevadas a cabo por alguien que lee la Biblia todos los días, que medite en la palabra todos los días, dice, de día y de noche meditarás en la palabra, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Sabes cuál era la técnica de meditar la palabra? Como dice en Deuteronomio, las vas a decir a tus hijos, las vas a decir cuando te levantes, vas a repetir la palabra cuando vayas por el camino y cuando te acuestes, todo el tiempo. La palabra tiene que ser parte de nuestra vida. Si la Biblia no es parte de nuestra vida, no vamos a ver un resultado de victoria. ¿Me van siguiendo? ¿Están enojados? Qué bueno. Ok. Si eso quedó claro, que levante yo más esto. ¿Así? ¿Como alabando al Señor? ¿O así? A ver, vamos a ver. ¿Ahí se mueve? No, si no, vamos a hacerle que tú le muevas, ¿va? Yo les digo, ya, mejor lo apago. ¿De qué estábamos hablando? ¿De qué era? ¿Tacos de barbacoa o qué? ¿Cuál era el tema? Ok, no, ya. El tercero fue, la palabra es tu alimento. No podemos pensar en una victoria si no tenemos alimento de Dios en nuestras vidas. Si no estamos llenos de la palabra, no vamos a poder dar el resultado que tenemos que dar. Y bueno, les decía que este mensaje se basa en un versículo, es Josué 1:9. Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Cuántos habían leído este versículo antes? Ok, hoy quiero que juntos aprendamos lo que significan las 5 claves de la victoria en este versículo. Lo que significan. Y yo te quiero pedir un favor. ¿Recuerdas muy buenos mensajes sobre este versículo? ¿Sí? Te quiero pedir que hoy los olvides por un momento. Olvídalos por un momento. Porque la palabra de Dios es viva. Y la palabra de Dios tiene algo nuevo para nosotros. ¿Sí? Espero que no seas de los creyentes que ven, Josué 1:9, ya sé qué me van a decir. Me van a decir que me ponga a orar y a leer la Biblia, seguro. Sí, pues sí. Esfuérzate, pues sí, ¿qué va a hacer? Es lo que me van a decir. Ok, vamos a ver si es cierto. Ok, vamos a la siguiente. Ahí están las 5 claves, las voy a resaltar en azul. Dice, mira que te mando. Clave número 1, te mando. Clave número 2, te esfuerces. Número 3, seas valiente. Número 4, número 5, no desmayes. Ok, pero hoy quiero que aprendamos lo que significa. Lo que significa en el hebreo cada una de estas expresiones, porque tiene mucha riqueza para que tú y yo podamos vivirlo de manera práctica en nuestra vida. Es lo que espero yo el día de hoy. Número 1, te mando. Es algo que Dios te dice, pero no nada más es una orden. Te mando es una expresión
que viene de la palabra hebrea tzava. Ahora, ¿qué significa tzava? Significa ser mandado o ser encomendado, ¿sí? El sentido de esta palabra es como si tú fueras un comandante en jefe de una brigada o de un pelotón o de un escuadrón y a ti te dieran la orden de dirigir el esfuerzo de ese escuadrón. Eso significa. Como que tú eres un comandante. Y tiene sentido si piensas en Josué. El Señor lo estaba haciendo el comandante, el dirigente. Hay un sentir de liderazgo en esta idea. El Señor no te está solamente dando una orden, como por ejemplo, si a ti tu mamá te daba la orden de lavar los trastes. ¿A quién de ustedes su mamá les daba la orden de lavar los trastes? ¿A cuántos de ustedes les siguen dando la orden de lavar los trastes? ¿Qué pasó, señores? No hay ningún problema si tu esposa te pide con amor que laves los trastes. O te mande que laves los trastes. Cuando tu mamá te daba la orden de lavar los trastes, cada una de esas cucharas y cada uno de esos vasos y esos platos eran tu responsabilidad. Porque si después de repente mamá se acercaba por ahí, o papá, porque algunos papás también son muy estrictos en esto, y llegaba y veía un plato y lo levantaba y no veía su reflejo en él, te podía reclamar, ¿quién lavó este plato? Ajá. O si el vaso estaba un poco empañado y no estaba perfectamente transparente, ¿qué te decía tu mamá? Los lavas otra vez, porque el área que te ordenaban era un área de influencia. Ok, esto es mucho más grande. Porque te mando de parte de Dios significa no solo tienes que hacerlo, tienes la autoridad delegada por mí, tienes mi autoridad para hacerlo. Eres comandado a hacer. No solo es una orden que sigues y realizas como siervo, que Josué lo sabía hacer. ¿Por qué? Porque Josué sabía lo que era ser el siervo de Moisés. Pero en este caso, ya le decía, Dios le está diciendo, te estoy poniendo al mando. Te estoy dando una orden para que ejerzas autoridad, respaldado por mi autoridad, la autoridad de parte de Dios. Y la victoria que tú vas a ganar en tu vida, así sea dejar un vicio, así sea algo tan sencillo como saber cómo criar y educar a tus hijos. Sencillo, gracias. Así sea algo como enfocarte en hacer tus tareas y no perder el tiempo. Es algo que tú lo haces porque eres un hijo de Dios desde un ámbito de autoridad, no solo desde un ámbito de tengo que hacerlo. Porque una de las grandes diferencias es que no entendemos que no es que tengo que hacerlo nada más, sino que es un encargo de Dios que puedo hacer porque lo hago con su autoridad. ¿Me van siguiendo? Ok, te mando significa esto. Y en Isaías 28:10 dice, escuchen esto, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, un poquito allá. Pero ¿cómo inicia este versículo? Mandamiento tras mandamiento. ¿Y cómo termina el versículo? Un poquito aquí, un poquito allá. ¿Sabes cuál es el problema? A veces tú y yo queremos que Dios nos dé una gran encomienda para entender que es misión de Dios o llamado de Dios. Pero déjame platicar de algo que Dios me mostró, Dios me reveló en este mismo lugar, en esta misma iglesia, en el año de 1992. ¿92? No, en 97 nos casamos, 92 que nos conocimos. Yo estaba acá de viaje misionero en 1992. Sumiche, ¿cuánto tiempo tiene eso? Mucho tiempo, ¿no? No lo digan así de fuerte. Pero en ese tiempo yo estaba acá de viaje misionero con una gran pregunta que yo sé que muchos de ustedes tienen. Y la pregunta era, sobre todo los jóvenes tienen esta pregunta, espero. Dios, ¿cuál es tu propósito para mi vida? Y en ese tiempo, con esa pregunta, y yo decía, Dios, ¿cuál es tu propósito para mi vida? Yo me acuerdo que
yo estaba orando y el Señor me hizo ver en mí, como en una visión, o en mi mente, Dios puso una idea. Y era yo de pie frente a una escalera y Dios me decía, sube. Y entonces yo quería subir corriendo y Dios me decía, no, sube un escalón. Entonces yo subí un escalón. Y me decía, espera. Y luego me decía, sube un escalón. Y yo subí otro escalón. Y no se los hago muy largo, pero hubo un punto donde veía un poco de lo que había arriba de la escalera. Y Dios me decía, mi llamado para ti es que me obedezcas, paso a paso, escalón tras escalón. Y solo cuando lo haces así vas a poder ver un poco, y cada vez un poco más, de cuál es mi propósito para ti, qué es lo que está ahí arriba. Pero a veces queremos que Dios nos lleve en un brinco sin pasar mandamiento tras mandamiento. Primera clave para la victoria: el Señor te manda, pero te manda que le obedezcas paso a paso, día a día, escalón tras escalón. Número 2, esfuérzate. Esfuérzate. ¿Qué significa esfuérzate? Yo mucho tiempo pensé que esfuérzate significa échale ganas. Y a lo mejor de manera coloquial o de manera tradicional, en español, esfuérzate es échale ganas. ¿Qué le dices a alguien cuando está pasando por un tiempo difícil? Échale ganas. ¿Qué significa échale ganas? Pues échale ganas, ¿no? No significa otra cosa. Pero la palabra esfuérzate viene de un vocablo hebreo que es chazak. Chazak no significa échale ganas. Por favor, alguien diga amén. Porque esfuérzate no significa échale ganas. Porque cada vez que a mí me dijeron échale ganas fue así de... Okay. O sea, échale ganas era prácticamente como... Pues nada. O sea, ¿qué significa échale ganas? Dime cómo le echo ganas. Ok, esfuérzate significa ser fuerte, crecer en tu fuerza o hacerte más fuerte. Mira, hace poco se me metió en la mente la idea de correr un maratón algún día en mi vida. ¿Sí? Yo tengo 46 años y medio. Si yo quisiera correr un maratón antes de cumplir los 50, ¿creen que podría? Hay tiempo, ¿no? Hay tiempo. Y me gusta y se me facilita, mi deporte es correr y la bicicleta. Entonces, podría. No lo veo imposible. ¿Y qué me dirías si te digo, oye, ¿cómo ves? ¿Qué tendré que hacer? Échale ganas. Pero no es como que si yo le echo ganas, al rato voy a poder correr ese maratón. No funciona así. Es más, voy a ponerles un ejemplo más sencillo. Si yo trajera aquí a dos de ustedes que estuvieran por lo menos de mi estatura y les dijera, ¿podré yo cargar a los dos al mismo tiempo? ¿Podré? Híjoles, todos me vieron con cara de que no. Ustedes no saben los músculos que hay debajo de este saco. Obviamente no podría, aunque le eche ganas, ¿sí? Es más, aquí este joven es delgado y todo, y si yo quisiera levantar su silla, y estoy seguro que no voy a poder. Y si me dices, no, pero esfuérzate, échale ganas, ¿podría? No podría. Pero ¿qué tal si yo le meto al gimnasio y le meto a mi alimentación y me hago fuerte? No hoy, pero en el futuro podría levantarlo. ¿Qué tal si yo me pongo a entrenar y me pongo a correr y cuido más mi alimentación y llevo un entrenamiento sostenido y bien dirigido? Eso me va a hacer más fuerte, ¿sí? Eso me hará ser fuerte, me hará crecer en mi fuerza y podría yo correr un maratón, ¿sí o no? Pero solo si
me esfuerzo, como dice Josué 1:9, hazte más fuerte. El problema es que a veces como cristianos hemos creído que esfuérzate es échale ganas. No, sí, Señor, en tu nombre, y hasta creemos que si oramos pujando va a salir más de oración. ¡Oh, Señor! No. Tú y yo tenemos que meternos al gimnasio espiritual de Dios y entonces sí, entender que leo la Biblia todos los días y oro y lo busco y lo alabo y me congrego y aprendo en los cursos y leo libros y leo la Biblia todos los días porque es el gimnasio de Dios donde me hago fuerte para cuando venga la prueba y cuando venga la situación pueda yo tener la victoria. Por eso dijo el apóstol Pablo, 2 de Timoteo 2:1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. La gracia de Dios no es el lugar donde me echo a dormir. La gracia de Dios no es una hamaca en la playa de un hotel todo incluido. La gracia de Dios es la oportunidad y el espacio de Dios para que tú y yo nos hagamos más fuertes en la fe. Esfuérzate, hazte más fuerte en la gracia. No vete de vacaciones a la gracia. Número 3, sé valiente. Ser valiente se explica solo, pero si lo vemos en el original, que es la palabra amats, Josué 1:9, la palabra amats, que la traducimos como ser valiente, significa estar alerta, ser sólido, ser duro, ser firme, ser determinado. Es la combinación de estas dos ideas, ser determinado y estar alerta. ¿Ok? Estar alerta significa, y ser valiente significa que vas a estar preparado para lo que venga. Por eso la Biblia habla de que en Santiago, ten por sumo gozo cuando te halles en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de tu fe produce paciencia. La pregunta no es si vas a tener pruebas, ni siquiera la pregunta es cuándo vas a tener pruebas, la pregunta es si estás listo para tener pruebas, que estés alerta. Ser valiente es estar alerta y ser determinado. Santiago 1, capítulo 6, la segunda parte dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrado por el viento y echada de una parte a otra. Ser determinado, ser firme, ser de una decisión. Si a ti te cuesta trabajo esta parte, te quiero animar a que hagas ejercicio. Ejercítate en esto también. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con ser ejercicio? A ver, el que duda. ¿Quién de ustedes es de los que sale de su casa y las llaves? Dejé las llaves. A ver, busca las llaves. Ah, sí tengo mis llaves, aquí están. Sí, está como alguien que conozco, que no les voy a decir quién es porque me voy a sentir muy mal de decirles que soy yo. Mis lentes, ¿dónde dejé mis lentes? Dios mío, ¿dónde están? No, y sin mis lentes no voy a poder ver dónde están mis lentes. Los tengo puestos. Pero bueno, vamos a regresar entonces al ejemplo. Mis llaves, ya las encontré y ya arrancas tu coche, ya vas a media calle y cerré la puerta. A ver, siendo honestos, cuando dudaste si dejaste la puerta cerrada, ¿cuántas veces de las que regresaste de verdad estaba abierta? Siempre estaba cerrada. ¿Sí o no? Entonces yo te quiero animar que la próxima vez que tengas una duda, ¿cerré? Sí, cerré, y te vas. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que va de un lado a otro y es arrojada por toda clase de viento. No dudes. No dudes. No seas echado de un lugar a otro. Sé valiente. En la fe hay valentía. En el creer y no dudar hay valentía. Y se ejercita esa valentía. Número 4. No temas. No temas. Ok. No temas. No temas. Ay. Viene la palabra aratz. ¿Se acuerdan que ser valiente era amatz? Qué interesante. Temor es la palabra aratz y significa temer, oprimir, inspirar temor. Significa estar previamente aterrado. Te voy a platicar rápido una historia.
Estaba yo en primero de secundaria. Pero en primero de secundaria yo era un muchacho un poco distraído, ¿sí? Y yo no me había enterado de algo respecto del maestro de matemáticas. Llegamos al día del primer examen de matemáticas y pues yo llego, me siento, el maestro pone las preguntas en el pizarrón, sacan una hoja, empiezo a anotar las y todos estaban así. Y mi compañera de junta estaba, oye Calderón, no manches, es que está bien. Y yo, ¿qué les pasa? De veras todos estaban muy nerviosos. Agarro, hago mi examen, lo termino. Primer mes de secundaria en matemáticas, en aquellos años era un repaso de sexto de primaria. ¿Sí? Entonces yo agarro, hago mi examen, lo termino, lo reviso y me paro para entregarlo. Y todos, así, es como espantados. Y yo hasta dije, ¿qué hice? ¿Qué pasó? Y el maestro, ¿estás seguro? Sí sentí feo. Y yo, no, lo voy a revisar. Lo vuelvo a revisar y veo a todos y están mordiéndose las uñas y sacaron a 2 porque tenían su acordeón, los corrieron del examen. Y yo, ¿qué les pasa? Y yo dije, ay, ya, quiero jugar básquetbol. Entonces agarro y entrego mi examen, salgo, pido un balón, me pongo a jugar básquetbol. Y cuando lo entregué, todos me vieron con una cara como si yo fuera una víctima. Así de, no, pobre tipo, no supo nada. Lo vas a estar entregando vacío. No les miento, lo acabé en 15 minutos y lo entregué. Al otro día llega el maestro muy enojado, azota los exámenes en el pizarrón, dice, ¿dónde está? Y todos, ¿dónde está el que sacó 10 o la que sacó 10? Y todos así de, ay. Y dice, Calderón, ¿quién es Calderón? ¿Yo? ¿Por qué sacaste 10? Y yo luego pensé, ¿será malo? Y me empieza a preguntar, ¿copiaste? No, señor, no copié. ¿De qué escuela vienes? Escuela Primaria Federal Matutina, Club de Leones número 2. Mi Miss de sexto fue la Miss Lupita. Me empezó a hacer una serie de preguntas. Y a ver, la pregunta número 3 era esto. Y yo, sí, yo contesté esto. Y como que no lo creía. No les quiero presumir de ese 10. Creo que fue el único 10 de matemáticas de ese año por lo menos. Resulta que yo no sabía, a mí no me llegó el rumor de que con ese maestro todo mundo reprobaba el primer examen de matemáticas. Esa era la fama. Todos sabían eso, menos yo. A mí no me avisaron. Y como no me avisaron, yo no estaba previamente aterrado. Es normal que ante una situación difícil tú sientas temor. Pero lo que la palabra de Dios dice como clave para la victoria es: no llegues a la situación previamente aterrado. No llegues con miedo antes de que pase. Como el afán y la ansiedad, no te preocupes hasta que llegue el día. Estoy preocupado porque me hacen, voy a consulta el 28 de marzo. Preocúpate el 28 de marzo, si quieres. Pero no sufras todos estos días, no llegues previamente aterrado. ¿Me hago entender? No tengas miedo antes de la situación. Te va a hacer fuerte y te va a dar victoria para cuando estés en la situación. Me imagino, esto es imaginación. ¿Se imaginan la escena de David y Goliat? Llega David, que Dios estaba con él, que había matado bestias salvajes antes, llega ante Goliat, y Goliat está aquí muy impresionante, muy grande, retando a todos, y aquí está Saúl y está todo el ejército de Israel, y ninguno se atreve a pelear con él. La Biblia no dice, y no lo sé, que Goliat de veras era un buen guerrero. Ahí no dice a cuántos mató.
O sea, no era como que, no inventes los filisteos con Sansón. No, ese cuate de repente se pone bien loco cuando Dios está con él y mata a un montón de gente. No. No dice, ¿qué tal que Goliat nada más era un grandote pero bien inútil? No lo sé. O sea, no estoy minimizando la victoria de David ni mucho menos, pero ¿qué tal si ni siquiera era bueno con la espada? Y en el ejército de Dios había 100 o más, mucho mejores que él con la espada, pero no lo sabían porque estaban previamente aterrados. Y alguien en quien Dios estaba, como David, no tuvo ese miedo porque confiaba en Dios. A veces vemos a nuestros gigantes demasiado grandes y no vemos el tamaño y el poder de nuestro Dios porque llegamos previamente aterrados. Número 5, no desmayes. La palabra desmayar significa chatat. ¿Y qué significa chatat? Estar destrozado por temor, terror o poco ánimo. Cuando el desánimo, el terror o el temor te tiene destrozado. Cuando ya te cansaste por falta de ánimo. Una pregunta, ¿qué es el cansancio en realidad? Falta de fuerza, ¿no? Cuando tu fuerza se agota, cuando estás deshidratado, cuando tienes hambre, cuando has trabajado mucho, cuando nadie te ha abrazado, cuando no has estado en la presencia de Dios, cuando no has leído la Biblia. El cansancio no es necesariamente exceso de trabajo, sino es falta o ausencia de lo que te renueva las fuerzas. Eso es estar destrozado. No desmayes. ¿Qué le pasa a alguien cuando se desmaya? Algo le falta. Pero el sentido de no desmayes en el hebreo tiene que ver, no estés destrozado por el poco ánimo. Que el poco ánimo no te destroce. Que no te venza. Es como cuando a alguien se le acaban las fuerzas, pero porque ya no quiere seguir. Eso significa desmayar. Quinta clave para la victoria, no desmayes. No te destroces, no te dejes caer. No te venzas antes de tiempo. ¿Me van siguiendo? ¿Sí o no? Si alguien me apoya con el piano, quiero cerrar. Porque empezamos diciendo, porque tú. Te mando porque tú lo vas a hacer. Esfuérzate porque tú tienes una misión. Sé valiente porque tú tienes un plan de Dios. No temas porque tú tienes un llamado de Dios. No desmayes porque tú tienes algo que hacer para Dios. Pero todo es posible. Josué 1:9 también dice, porque Dios estará contigo. Voy a leer otra vez Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Algo que es mucho más grande que tu ánimo, mucho más grande que tus fuerzas, mucho más grande que estas 5 claves, es que Dios está contigo. Dios está contigo en cada paso, en cada situación. La fuerza viene de Dios, el ánimo viene de Dios, la victoria viene de Dios, la valentía viene de Dios. El único que te puede quitar el temor es Dios. El único que te puede dar seguridad es Dios. No es lo bueno que eres, no es lo grande que eres, no es las ganas que le echas, no es lo fiel que eres lo más importante. Todo eso es lo que tú tienes y que Dios usa. ¿Para qué? Para darte la victoria. Porque Él está contigo. Quiero pedirle que nos pongamos de pie, por favor. Nos encontramos en 4 Poniente número 144, Colonia Centro, aquí en Tehuacán, Puebla.
Escríbenos a huertodelrey@prodigy.net.mx. Síguenos en Facebook como Huerto del Rey AC Oficial. Teléfonos 238 38 214 16.